gracias a todos. Estamos grabando, ¿ya? La clase se va a empezar a grabar desde ahora. Le quiero dar las gracias a todos por estar aquí hoy día, a todos y todas. Quiero decirles que estoy muy contenta de estar haciendo este curso, así que muchas gracias por inscribirse, ¿ya? Bueno, con la mayoría de ustedes nos conocemos, ¿cierto? Y si no nos hemos visto en persona, nos hemos conocido, hemos conversado un poco virtualmente, pero me voy a presentar igual. Yo soy Maca, soy pastelera hace 7, 8 años más o menos, y me encanta lo que hago. Soy muy apasionada por la pastelería y me gusta mucho. Y una parte importante para mí de lo que es la pastelería es enseñar. Ya es algo que me ha gustado mucho desde siempre. Y hoy día por fin se está concretando un proyecto que estábamos trabajando hace mucho tiempo, que era poder hacer curso. Así que eso, estoy súper contenta, espero que lo disfruten, que les guste, que aprendan sobre todo, que hagan todas las preguntas que quieran hacer. Todas las dudas ojalá las resolvamos hoy día. Hoy día tenemos la suerte de que son un poquito, porque harta gente va a ver el curso después, porque tenían que trabajar, porque tenían bebés, ¿cierto? Hijas, hay otras personas que son mamás. Así que prefirieron ver el curso después con tranquilidad grabado. Así que tenemos la suerte que vamos a hacer bien poquito, y van a poder hacer todas sus preguntas, así que eso, ¿ya? Les voy a contar un poquito cómo vamos a ir funcionando hoy día. Vamos a ir viendo harto contenido, como yo les puse por ahí. Mi idea con este curso y con los cursos que vamos a seguir haciendo, ojalá, es que no veamos solamente recetas, ¿ya? Yo no quiero solamente enseñarles una receta y ciertas cantidades, sino que quiero explicarles cómo estas recetas funcionan, ¿ya? Cómo ustedes pueden hacer para que no solamente una receta les funcione, sino que ojalá todas las que hagan después, ¿ya? Vamos a ir entendiendo cómo funcionan los procesos y los por qué de cada uno de los pasos que vamos a hacer, ¿ya? Para esto, yo siento que les envié su manual. Les dije, obviamente su manual es un material complementario. Lo pueden leer si es que quieren, para ir profundizando en lo que vamos a hablar hoy día, ¿ya? Sin embargo, no se preocupen demasiado si no lo leyeron. Yo sé que hay algunos que son muy bateos que ya me dijeron que lo leyeron completo. Pero no se preocupen si no lo han leído, no lo han revisado, porque todo lo que aparece en el manual lo vamos a hablar hoy día, ¿ya? Absolutamente todo lo que aparece lo vamos a ir revisando a medida que hagamos primero la parte teórica breve que vamos a hacer, y luego cuando ya hagamos la receta, ¿ya? Así que eso, bueno, le vamos a pedir por favor que tengan los micrófonos apagados por mientras, para que no vayamos a tener ninguna copia, pero todas las preguntas las pueden ir haciendo en el chat, ¿ya? Yo las voy leyendo de inmediato mientras vayamos viendo la presentación. Vamos a ver una presentación cortita y luego vamos a hacer un break de 30 a 35 minutos como para que puedan descansar, comer algo, ir al baño, o quienes van a hacer las recetas en conjunto conmigo, que puedan preparar sus ingredientes, ¿cierto? Preparar sus materiales. Así que eso, vamos a comenzar. Hasta el momento se escucha y se ve bien. Si me pueden confirmar, por favor. Sí, yo escucho y veo bien. Igual. Perfecto, muchas gracias. Ya. Bienvenidos todos y todas a este curso online donde vamos a ver, ¿cierto? Una de las técnicas más básicas de la pastelería, yo diría que es casi la más básica de todas, que es los queques o los batidos con materia grasa. Ya vamos a hablar sobre queques, vamos a hablar sobre ingredientes, vamos a hablar sobre métodos de preparación y también vamos a hablar un poco sobre chocolate, ya, que es uno de mis temas favoritos. Primero, un queque, un cake, un panqué, un budín o un ponqué son diferentes nombres para la misma cosa, ¿ya? Finalmente lo que tenemos es un batido con materia grasa que una vez que se horneó queda algo como esto que se ve aquí en la foto, ¿ya? Un producto que es horneado, o sea que es horneado, que es estable, que es aireado, que es suave y uniforme, ¿ya? ¿Qué quiere decir que sea aireado? Quiere decir que tiene pequeños espacios de aire que son uniformes en su miga, como vemos aquí en la foto, ¿cierto? No vemos espacios de aire muy grandes, no vemos grandes alvéolos tampoco, como por ejemplo se vería en un pan, sino que son pequeños espacios de aire pequeñitos que se van viendo en la miga, ¿ya?
En un queque, alrededor del 70 al 80% del volumen es solamente aire, ¿ya? Y vamos a estar hablando del aire durante todo el día de hoy. Además, un queque es suave. ¿Qué quiere decir esto? Que la miga es tierna, ¿cierto? Que es suavecita, que cuando lo comemos se deshace en la boca, que es suave de comer, no es duro, no es seco, no es apelmazado o chicloso, sino que siempre va a ser algo agradable y suavecito de comer en la boca, ¿ya? Además, un queque es estable. Esto quiere decir que una vez que adquiere su forma en el horno, ¿cierto? El queque nosotros lo vamos a ingresar al horno, va a crecer, y una vez que nosotros lo sacamos, tiene que mantener esa forma, ¿ya? No va a estar ni hundido, ni desplomado completamente, no va a estar desarmado tampoco cuando lo intentemos sacar del molde, y no se va a desmigajar mucho cuando lo queramos cortar, ¿ya? Y por último, un queque es uniforme. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una forma que es pareja, ¿cierto? Aquí lo que nosotros vemos es que crece de igual forma para ambos lados, siempre crece un poquito más en el centro y tiene un greñado o una apertura en la mitad, ¿cierto? Que es uniforme y que es ligera, no es explosiva, ya no tiene como un volcán en la parte de encima. Aquí, por ejemplo, vemos un queque de chocolate, que es el mismo que vamos a hacer hoy día. Una vez que ya salió del horno, y se enfrió. Si vemos, ¿cierto? Tiene un crecimiento uniforme, se ve brillante, se ve húmedo, y tiene esta apertura, ¿cierto? En el centro, que está ligera, no es como explosiva ni desordenada, ¿ya? ¿Alguna vez quizás les ha pasado alguna de estas cosas? Estos son los típicos errores de un queque, ¿ya? Tenemos un queque, ¿cierto?, que no subió, que está plano, un queque que se ve como apelmazado o medio crudo por dentro, y un queque que está absolutamente desplomado en la parte central, ¿cierto?, que se hundió por completo. Estos son errores típicos, y podríamos pensar que hicimos absolutamente todo mal. Muchas veces a mí incluso hay gente que me dice, ¿sabes, Maca? Yo no sirvo para esto, a mí no me sube el queque, a mí no me funciona, yo no tengo mano para esto. Y la verdad es que muchas veces estos errores ocurren por cosas muy pequeñitas, ¿ya? O por la sumatoria de varios errores pequeños que se cometen generalmente por desconocimiento, ¿ya? Estos son pequeños detallitos que muchas veces nos salen en las recetas, pero que son muy importantes para lograr un buen resultado. La idea de este curso es que ustedes vayan aprendiendo cuáles son esos pequeños detallitos que van a hacer una diferencia en su preparación, para que así puedan lograr un buen resultado siempre, o por lo menos puedan entender por qué se están equivocando y así puedan mejorar. La pastelería, como todos los oficios, ¿cierto?, requiere de mucha práctica. No todo nos resulta la primera o nos sale perfecto, ¿cierto?, la primera vez que lo intentamos. Lo importante es que podamos entender qué es lo que estamos haciendo mal, en qué nos equivocamos, por qué me pasó este error que me pasó, y así podemos mejorar la próxima vez, ¿ya? Ahora, ¿cómo podemos lograr un buen resultado, cierto? Para mí, son estas 4 cosas las que van a ser más importantes. Lo primero es usar los ingredientes correctos, ¿ya? Nunca vamos a tener un buen resultado si elegimos mal los ingredientes. Y además, agregarlos en la proporción correcta. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a agregar las cantidades justas necesarias para lograr este resultado. Además, tenemos que usar los utensilios adecuados, hacer el método correcto de mezclado según los ingredientes que estamos usando, y respetar los tiempos y temperaturas de horneo. ¿Ya? En esta parte teórica, nosotros vamos a ver la primera. Vamos a hablar un poco de ingredientes, de sus funciones, y de cómo vamos a elegir los correctos para hacer nuestras preparaciones. Los utensilios, los métodos y los respetos de los tiempos y temperaturas de horneo, lo vamos a ir viendo después cuando hagamos la receta. Ya. ¿Por qué es importante escoger bien los ingredientes? ¿Ya? La pastelería, en general, no solamente para las preparaciones que vamos a hacer hoy día, es una parte ingredientes y una parte técnica, ¿ya? Yo, por ejemplo, podría... Un segundo, creo que está entrando una persona. No. Perdón. La pastelería es en parte ingredientes y en parte técnica. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, puedo tomar, ¿cierto?, los mejores cursos con los pasteleros y pasteleras más
estupendos y topísimos del mundo y aprender las técnicas más modernas, más actualizadas, pero si no uso los ingredientes correctos, nunca las cosas me van a salir bien, aunque yo haga la técnica más, la última técnica que salió ayer, ¿ya? Si yo no uso el ingrediente correcto, nunca me va a salir bien. Y al contrario, si yo uso los mejores ingredientes, ¿cierto? Compro lo mejor de lo mejor, el ingrediente más caro, pero no lo sé usar o no le sé sacar el mejor provecho, tampoco voy a tener un buen resultado. ¿Ya? Por eso es importante que entendamos los ingredientes que estamos usando y que los podamos usar de la mejor forma posible. ¿Ya? Hoy día ustedes van a ir aprendiendo varias técnicas diferentes y varias cosas diferentes, y por eso hicimos este apartado sobre ingredientes, porque también es importante que sepan cuáles son los ingredientes que tienen que elegir para poder hacer bien esas técnicas. ¿Ya? Los ingredientes los vamos a ir separando, igual como lo hicimos en su manual, por la función que van a cumplir en nuestra preparación, ¿ya? Los primeros ingredientes que nosotros encontramos en cualquier preparación son los ingredientes estructurales, ¿ya? Estos ingredientes, cuando interactúan entre sí, ayudan a dar la forma y la estabilidad a nuestros productos. O sea, gracias a estos ingredientes, nuestros productos se mantienen en pie, ¿ya? Ahora, si nosotros nos excedemos, por eso hablamos de proporciones, si nosotros nos excedemos en los ingredientes estructurales, lo que vamos a conseguir es una preparación muy dura y difícil de comer, ¿ya? El primero de ellos es la harina, ¿ya? Ingrediente número 1. Cuando hablamos de harina en pastelería, siempre vamos a hablar de la harina de trigo, ¿ya? Siempre. Si es que hablásemos de otra harina, por ejemplo, harina de almendras, harina de maíz, harina de arroz, siempre va a llevar el nombre después. Si hablamos solamente de harina seca, siempre va a ser la harina del trigo, ¿ya? Si nosotros viéramos la harina bajo un microscopio, ¿cierto? Lo que veríamos es que tiene muchas moléculas diferentes. Tiene azúcares, tiene lípidos, tiene proteínas, tiene almidones. Lo que son importantes para nosotros hoy día, para las preparaciones que vamos a hacer hoy, son el almidón y las proteínas, ¿ya? El almidón, que lo vamos a explicar, ¿cierto?, a grandes rasgos, para no convertir esto en una clase de química y que se confundan mucho, pero el almidón, la propiedad que tiene es que en presencia de agua y calor se hincha, ¿ya? Se hincha y gelifica. Al gelificar, mantiene una estructura rígida que hace que nuestros productos se mantengan en pie. O sea, una vez que el almidón gelificó dentro de una preparación en el horno, el almidón ya no se puede mover más. Entonces, por eso hace que nuestros queques mantengan su forma. En una preparación de queque, el almidón es casi la totalidad de la estructura, ¿ya? Por eso es muy importante. Y las proteínas son importantes para nosotros, porque las proteínas son las responsables de generar el gluten, ¿ya? Yo sé que el gluten está o muy alabado o muy demonizado hoy en día, pero el gluten, en palabras sencillas, es una red de proteínas, ¿ya? Esta red se forma por acción mecánica, o sea, por ejemplo, amasar o batir, por agua y por tiempo, ¿ya? Es muy deseable en productos de panadería, por ejemplo, para hacer panes o para hacer panadería dulce o bollería como croissants, pan de chocolate, rollitos de canela, ¿ya? ¿Por qué? Porque el gluten le da elasticidad, tenacidad a la masa, hace que se pueda estirar mucho. Y como estas masas de panadería o panadería dulce fermentan, o sea, doblan su volumen o un poquito más, ¿cierto? Van creciendo antes de ingresar al horno donde vuelven a crecer, necesitan de gluten para poder mantener su forma. En la pastelería no es así, ¿ya? Porque nosotros en pastelería no fermentamos los productos, los hacemos y los metemos al horno inmediatamente. Entonces, los productos que tengan demasiado gluten desarrollado en pastelería van a tender a quedar un poco duros y un poco difíciles de comer, ¿ya? Por esta razón, vamos a evitar siempre el desarrollo de gluten en la pastelería, ¿ya? Siempre. O sea, vamos a estar en todo momento preocupándonos de no desarrollar el gluten. Para esto, como el gluten se forma de proteínas, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es elegir una harina que tenga poquita proteína. Estas harinas se llaman harinas flojas o harinas bizcocheras, ¿ya? Y son las más fáciles de encontrar porque por lo menos aquí en Chile, como no hay una regulación muy correcta de las harinas, las que más se comercializan en el supermercado son las harinas flojas o bizcocheras, ¿ya? Muchas veces se encuentran igual como harinas todo uso, porque claro, aquí no tenemos una regulación alimentaria muy buena, entonces no siempre van a aparecer como harinas flojas o bizcocheras. ¿Cómo las pueden elegir? Tienen que ir a la información nutricional de la harina, al ladito, ¿cierto? Y van a leer la parte de las proteínas, ¿ya?
Para nosotros nos van a servir una harina que tenga entre 8 a 10 gramos de proteína cada 100 gramos de harina. ¿Ya? Por ejemplo, la que aparece aquí tiene 8,9 gramos de proteína, que está perfecto, no tiene cantidad suficiente de proteína como para generar gluten, entonces nos sirve muy bien para esta preparación. ¿Ya? Si alguna vez, por ejemplo, ustedes han hecho galletas o también han hecho queques en sus casas o otras preparaciones de pastelería y sienten que hacen todo bien y de repente sienten que la preparación les queda muy dura o como tiesa o un poco chiclosa, es posible que hayan usado la harina equivocada, ¿ya? Así que eso, como primer paso, escoger bien la harina para pastelería. También, Elizabeth pregunta, ¿la harina 000? Sí, lo que pasa es que, como decía, aquí en Chile la regulación de harina no es la mejor, entonces siempre es mejor asegurarnos de leer la información nutricional, ¿ya? Si en la información nutricional vemos que tiene de 8 a 10 gramos de proteína, estamos perfectos y esa harina nos va a funcionar bien, ¿ya? El segundo ingrediente estructural es el huevo. El huevo es uno de los ingredientes más versátiles de la pastelería porque lo podemos usar como huevo entero, como clara de huevo y como yema sola. Por lo tanto, tenemos 3 ingredientes en uno, ¿ya? Esto quiere decir que tiene un montón de funciones y lo podemos usar para diferentes cosas, ¿ya? Lo primero que va a hacer un huevo, por lo menos en nuestro caso hoy día, ¿cierto? Al hacer queques, es aportar estructura, ¿ya? El huevo tiene muchas proteínas diferentes y estas proteínas, al igual que el almidón de la harina que vimos recién, en presencia de calor gelifican, ¿ya? Coagulan. Y eso quiere decir que ayudan a que nuestros productos se mantengan en pie, ¿ya? Además, por ejemplo, vamos a encontrar algunas recetas donde vamos a tener que batir los huevos con el azúcar por un tiempo determinado, o a veces vamos a tener que batir las claras antes y luego incorporar las claras batidas a nuestra mezcla, ¿ya? En ese caso, nosotros lo que estamos haciendo es incorporar aire, ¿ya? Vamos a estar hablando del aire todo el día, ya les había comentado. El aire es muy importante en nuestra preparación de queque, porque finalmente el aire es lo que va a hacer que el queque suba, ¿ya? Es lo que va a hacer que el queque tenga volumen. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos durante todo el día del concepto del aire. Anótelo por ahí, acuérdense de que el aire es muy importante. Además, el huevo tiene la propiedad de ligar o emulsionar y de aportar color y sabor, ¿ya? Cuando vamos a elegir huevos, siempre tienen que ser de gallina, obviamente. No vamos a usar huevos de codorniz o huevos de algún otro animal. Y tienen que estar frescos, ¿ya? Tenemos que asegurarnos, ojalá dentro de lo posible, que los huevos estén frescos. El tamaño del huevo no nos va a importar mucho en este caso, porque siempre los vamos a pesar, ¿ya? En ninguna receta ustedes van a ver que diga un huevo o 2 huevos, sino que siempre va a decir la cantidad de huevo en gramos, ¿ya? Y esto es súper importante, por lo que les hablaba hace rato de la proporción de ingredientes. La pastelería es súper exacta. No es, por ejemplo, como la cocina, que es un poco más inexacta, sino que la pastelería, 1 gramo más de algo o 2 gramos más de algo puede hacer una diferencia en la preparación. Por eso siempre vamos a pesar todo, ¿ya? Después, tenemos los ingredientes que son suavizantes, o sea, que son el contrario de los estructurales, ¿ya? Los suavizantes debilitan la estructura. Y todo producto va a necesitar una parte cierta de ingredientes suavizantes para poder ser fáciles de masticar y agradables de comer. Si no, se imaginan, tuviéramos un producto solamente de harina y huevo, sería imposible, sería durísimo, ¿cierto? Un exceso, sin embargo, puede hacer que los productos queden muy densos, muy chiclosos, o que se desarmen o desploman por completo porque no va a haber una estructura suficiente para sostenerlo, ¿ya? El primero es la mantequilla, ¿ya? La mantequilla es la materia grasa más usada en pastelería, y eso no es una casualidad, ¿ya? Esto es porque tiene un poder suavizante muy grande y aparte tiene un muy buen sabor, ¿ya? La mantequilla tiene la propiedad de ser plástica. ¿Qué quiere decir esto? Que puede cambiar su forma. Por ejemplo, la podemos cremar, como se ve en la foto de aquí arriba, o la podemos derretir. Hoy día la vamos a usar de las dos formas para hacer 2 tipos de queques totalmente diferentes, ¿ya? Además, la mantequilla tiene una propiedad que es que se funde o se derrite a una temperatura que es más bajita que la de nuestro cuerpo, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué va a pasar con esto? Que cuando nosotros comamos algo con mantequilla, se va a fundir casi inmediatamente al contacto con nuestra boca, ¿ya? Y eso va a hacer que tengamos una experiencia muy agradable al comer. Vamos a sentir todos los sabores
y se va a sentir mucho mejor. ¿Ya? ¿Vamos bien? ¿Todo bien? ¿Se está entendiendo? Tenemos que elegir cuando elijamos una mantequilla que sea idealmente sin sal, ¿ya? Ahora, si usan mantequilla con sal o si no pueden conseguir mantequilla con sal, no pasa nada, pero sí o sí van a tener que reducir la sal que aparece en la receta. En todas las recetas hay una cantidad muy pequeñita de sal, que puede ser de 1 o 2 gramos, y esa cantidad siempre la vamos a tener que sacar si es que usamos mantequilla con sal, ¿ya? Más adelante les voy a explicar por qué. Margarina. Aquí esto quiero que lo subrayen, le pongan destacador, brillo, negrita, todo lo que tengan para que se acuerden de esto. La margarina nunca, 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 jamás la vamos a utilizar, ¿ya? Nunca. La margarina es una preparación similar a la mantequilla, pero que tiene un costo mucho menor, ¿cierto? La margarina es mucho más barata, pero así también es su calidad, ¿ya? La margarina tiene un sabor que no es agradable y que en los productos queda muy pasoso, ya es súper difícil de ignorar. Además, es muy nociva para la salud a largo plazo, ¿ya? Lo otro que sucede con la margarina es que se funde o se derrite a temperaturas que son mucho mayores a las de nuestro cuerpo. Al contrario, ¿cierto?, de lo que pasa con la mantequilla, hay algunas margarinas que se funden hasta a 40 grados. O sea, nosotros tendríamos que estar con fiebre para tener 40 grados, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros comemos productos que están hechos con margarina, la margarina no se funde en nuestra boca, lógicamente, y nos quedan como trozos o la sensación de grasa en la boca. Nos queda esa sensación como aceitosa, como de tener la boca inundada de grasa, porque efectivamente esa grasa que nos comimos no se fundió y se quedó ahí en nuestro paladar. Esto, aparte de ser desagradable, hace que no podamos sentir todos los sabores de la forma correcta, ¿ya? Así que eso, nunca jamás los jamases margarina, ¿ya? El aceite. El aceite, a diferencia de la margarina y la mantequilla, es una materia grasa líquida, ¿ya? Y tiene un poder suavizante mucho mayor. Mientras que los queques con mantequilla van a tener una textura un poco más densa, los de aceite van a ser mucho más ligeros y mucho más suaves, ¿ya? El aceite vegetal, si nosotros lo vemos abajo de un microscopio, vamos a ver que es 100% grasa, ¿ya? Solamente tiene ácido graso. Como no va a aportar un sabor, a no ser que, por ejemplo, nosotros quisiéramos hacer un queque de aceite de oliva, que en ese caso sí querríamos que estuviera el sabor, pero como por general no vamos a buscar aportar sabor con el aceite, siempre vamos a elegir un sabor, o sea, un aceite de sabor suave, ¿ya? Por ejemplo, como un aceite de canola, que no va a dejar un sabor fuerte en nuestra preparación, ¿ya? Como los queques van a temperaturas muy altas, y a temperaturas muy altas los aceites nos recuerdan de repente al sabor a fritura, tenemos que tratar de evitar eso, ¿cierto? La mantequilla clarificada y la mantequilla no acepta. Si bien estas dos mantequillas también son mantequillas, las vamos a ver aparte porque son como un subproducto de la mantequilla y tienen características diferentes, ¿ya? Si vemos nosotros la mantequilla normal, ¿cierto? La mantequilla sólida normal, bajo un microscopio vamos a ver que tiene agua, tiene grasas, tiene proteínas de la leche y tiene el azúcar de la leche, que se llama lactosa, ¿ya? La mantequilla clarificada, que es la que está aquí a la izquierda, es esta misma mantequilla, pero a la cual le sacamos todo menos la grasa. O sea, esta mantequilla es 100% grasa, como sería el aceite que acabamos de ver, ¿cierto? Esto se hace calentando la mantequilla a una temperatura muy controlada y así logramos que se evapore toda el agua y que los sólidos de la leche, que son la proteína y la lactosa, decanten y nos quedamos solamente con la grasa, ¿ya? Esto le permite a esta mantequilla clarificada soportar temperaturas mucho mayores, por lo tanto nos va a servir para freír o nos va a servir para saltear y sellar productos, por ejemplo. ¿Ya? Para nosotros en los queques la vamos a usar en forma líquida y como es 100% grasa, lo que va a hacer es que va a funcionar igual que un aceite, ¿ya? Que igual es 100% grasa. O sea, ¿qué significa esto? Que vamos a tener un queque tan ligero como hecho con aceite, pero va a tener sabor a mantequilla, ¿ya? Eso es una súper ventaja y por eso gran parte de los queques o de las recetas de queque o cake modernos se hacen con este tipo de mantequilla, ¿ya?
La mantequilla no acepta, por el otro lado, que es la que está acá a la derecha, igual pasa por un proceso térmico, o sea, igual se calienta, pero se calienta a más temperatura que la mantequilla clarificada, ya a 120 grados o un poquito más. Entonces, ¿qué logramos con esto? También que todo el agua se evapore, pero por el calor, las proteínas de la leche y el azúcar de la leche reaccionan entre sí. ¿Y qué generamos con eso? Un color dorado y aromas a avellana y a tostado. ¿Ya? Como se ve ahí, esta mantequilla tiene un color que es dorado, relativamente oscuro, y que tiene aromas muy agradables, sobre todo a avellanas. ¿Ya? Por eso se llama noisette, porque noisette significa avellana en francés. ¿Ya? Esta mantequilla la vamos a usar igual que la mantequilla clarificada, igual es 100% grasa, y aparte, ¿cierto?, de aportar el sabor agradable de las mantequillas, nos va a aportar estos sabores extra que pueden ser un plus para alguna preparación. Los azúcares. Si bien nosotros agregamos azúcar principalmente para endulzar, ¿cierto?, esta no es su única función, ¿ya? Los azúcares tienen muchas funciones en la pastelería, muchas, muchas, muchas. Y por eso no podemos nosotros de repente sacar todo el azúcar sin reemplazarla por algo más, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros un día quisiéramos decir, ¿sabes qué? Este queque, yo voy a hacer la receta, pero le quiero sacar todo el azúcar porque no quiero comer azúcar. Finalmente lo que vamos a tener va a ser un producto que va a ser relativamente duro, seco y medio paliducho, ¿ya? Los azúcares, aparte de endulzar, tienen la propiedad de ser higroscópicos. ¿Qué quiere decir eso? Que absorben la humedad tanto de la mezcla como del ambiente, ¿ya? Y la retienen, por lo tanto hace que los queques o cualquier producto con azúcar quede más húmedo, ¿ya? O sea, aportan a la humedad también de los productos. Lo segundo es que aumentan la durabilidad de los productos. Por eso, ¿cierto?, las mermeladas tienen un montón de azúcar y duran años, ¿ya? Aumentan la durabilidad de los productos porque como absorben agua, y los microorganismos como las bacterias, los mohos, ¿cierto?, necesitan agua para poder reproducirse, y el agua ya fue casi toda absorbida por el azúcar y ya no está disponible, no van a poder reproducirse, o se van a demorar mucho más en poder reproducirse porque no van a tener agua disponible, ¿ya? Además, es la responsable del dorado y la caramelización de los productos. Por eso yo les decía que de repente si nosotros hacemos ciertos que le sacamos todo el azúcar o lo reemplazamos por algún endulzante en gotas, vamos a lograr productos que generalmente van a quedar mucho menos húmedos, van a crecer mucho menos y también van a quedar pálidos, ¿ya? Porque es el azúcar el que logra los colores bonitos y caramelizados de los productos. Decimos azúcares y no azúcar solamente porque son muchos los tipos de azúcares que existen, ¿ya? No solamente el azúcar blanco que conocemos, que es la más común de todas, ¿cierto? Tenemos el azúcar rubia, el azúcar demerara, la chancaca, la panela, la miel, la glucosa, el azúcar invertido y de ahí un montón más. Nosotros para el curso vamos a usar azúcar blanca, blanco, normal. Vamos a usar azúcar rubia, que ojalá vamos a elegir de tostadurías, ¿ya? No de supermercado, porque generalmente las azúcares rubias del supermercado no son realmente azúcar rubia, ¿ya? Suelen ser azúcar blanca que le agregaron un poco de tinte o un poco de colorante para que tenga color medio café o ámbar, así que no cumplen la misma función de una azúcar rubia, ¿ya? Por eso la vamos a adquirir en tostadorías. Y vamos a usar glucosa líquida. Elegimos estos azúcares porque en realidad son los más fáciles de conseguir, y lo que queremos lograr con este curso es que no tengan que conseguir una cantidad infinita de ingredientes que sean como complicados o complejos, sino que puedan hacer las recetas y lograr buenos resultados con ingredientes que podemos encontrar fácilmente, ¿ya? Y el último suavizante son los agentes leudantes, ¿ya? El bicarbonato y el polvo de horneo. Ya habíamos hablado anteriormente del aire, ¿cierto? El aire lo vamos a estar conversando todo el día y va a ser muy importante en nuestro queque y en el volumen que va a tener el queque al final, ¿ya? Siempre cuando nosotros hagamos una receta de queque, vamos a incorporar aire nosotros manualmente durante todo el proceso. Eso lo vamos a ir viendo después cuando hagamos la receta, ¿cierto? Cómo vamos a ir agregando este aire. Pero vamos a ser nosotros los que los vamos a agregar de diferentes formas. Sin embargo, también vamos a agregar aire de forma química, ya sea con bicarbonato o con polvo de horneo, o a veces con los dos, ¿ya? Esto, porque el aire va a ser el responsable, como ya les había dicho, de que el queque suba, de que quede suave,
y de que tenga la estructura que tiene que tener, ¿ya? Por eso los consideramos como suavizantes. Si no, por ejemplo, si no agregáramos bicarbonato y polvo de horneo a nuestra receta, lo más probable es que el queque quedaría, ¿cierto?, más compacto y más denso, por lo tanto, menos suave, ¿ya? Lo que estos dos agentes hacen, en resumen, es que incorporan gases a nuestra mezcla, ¿ya? Y estos gases van a hacer que todas esas burbujitas de aire que nosotros muy cuidadosamente generamos al momento de hacer el queque, crezcan, ¿ya? Eso va a hacer que el queque crezca en el horno, ¿ya? Sin embargo, ninguno de estos agentes, ni el bicarbonato, ni el polvo de horneo, tienen la capacidad de generar burbujitas por sí solos. Solamente pueden agrandar las burbujas que ya están en la mezcla, ¿ya? O sea, ¿qué sucede? Si nosotros no incorporamos aire cuando estamos haciendo el queque o eliminamos el aire cuando estamos haciendo el queque, aunque agreguemos 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos de bicarbonato y polvo de horneo, nuestro queque no va a subir, ¿ya? Ellos solamente nos van a ayudar a agrandar esas burbujas que nosotros incorporamos, pero no van a ser nuevas burbujas, ¿ya? Por eso es tan importante. Aquí Elizabeth pregunta, Maca, ¿este no es bicarbonato? Cada vez que lo uso yo siento muy fuerte su sabor. Para mí es desagradable. Ya, esto es súper importante. Justamente voy a hablar de eso ahora. El bicarbonato y el polvo de horneo, además de hacer que nuestros productos suban, sirven para balancear las recetas, ¿ya? El bicarbonato, por ejemplo, lo vamos a usar siempre con ingredientes de alta acidez, como yogur, como crema ácida, como azúcar rubia, como cacao, ¿ya? ¿Por qué? Porque el bicarbonato va a balancear la acidez de esas recetas, ¿ya? Si una receta queda demasiado ácida, lo que va a hacer es que los sabores van a estar muy exaltados. Si una receta tiene muy poquita acidez, al revés, va a tener como sabores medio jabonosos. Entonces, la cantidad que nosotros agregamos de estos ingredientes es súper importante. Si nosotros en una preparación estamos sintiendo el sabor a bicarbonato, que es ácido, ¿cierto? Y es súper fuerte, como medio salino, es porque estamos agregando mucho, estamos agregando más de la cantidad, ¿ya? En este caso no nos va a importar mucho la marca cuando compremos este tipo de ingredientes, pero sí nos vamos a fijar en que los vamos a pesar, ¿ya? Generalmente en las recetas, casi todas, este tipo de ingredientes, el bicarbonato y el polvo de horneo, aparecen en cucharadas o en cucharaditas, ¿ya? Ahora, nunca vamos a usar cucharadas y cucharaditas, ni por la misma razón que no vamos a usar tazas, porque sus cucharaditas, las cucharaditas de cada uno de ustedes, posiblemente van a ser diferentes entre sí y van a ser diferentes a las cucharaditas que yo voy a usar, ¿ya? ¿Qué va a hacer esto? Que si yo lo que realmente quiero es agregar 2 gramos de bicarbonato, algunos de ustedes le van a agregar 3, otros le van a agregar 4, otros van a llenar un poquito más la cucharadita, otros la van a poner al ras, entonces finalmente no vamos a lograr un buen resultado, ¿ya? Específicamente en este tipo de, para este tipo de ingrediente, 1 gramo más o 1 gramo menos va a hacer una diferencia en la preparación. Es diferente con la harina, por ejemplo, porque la harina tenemos mucha, ¿cierto? Vamos a usar 200 gramos. Entonces 201, 202, no importa. Pero el bicarbonato posiblemente van a ser 2 gramos. Entonces 2 a 3 o 4 es casi el doble. Si yo, la receta dice 2 gramos y yo le agrego 4, le estoy agregando el doble de bicarbonato. Entonces, obviamente, eso puede generar una diferencia, ¿ya? Dice Elizabeth, entonces en unos alfajores de maicena es mejor usar el polvo de hornear, aunque diga bicarbonato. Depende mucho, ¿ya? Todas las recetas están hechas como están hechas por alguna razón, ¿ya? Si la receta dice bicarbonato, puede ser que es porque esté estandarizada de esa forma, ¿ya? En ese caso habría que revisar la receta, habría que revisar si la receta está bien proporcionada y si estamos pesando bien el bicarbonato, ¿ya? No podemos nosotros reemplazar el bicarbonato y el polvo de horneo 1 a 1. O sea, si mi receta dice 3 gramos de polvo de horneo, yo no lo puedo reemplazar por el bicarbonato por la misma cantidad, porque no funcionan de la misma forma, ¿ya? Aquí Carolina pregunta, tengo entendido que el polvo de horneo es bicarbonato con cremor tártaro. ¿Qué hace el cremor que se puede ocupar con todo tipo de ingredientes? Ya, ¿qué es lo que pasa aquí? Que el polvo de horneo, en las proporciones, no siempre es cremor tártaro, pero sí puede ser cremor tártaro. El polvo de horneo, las cantidades que tiene están hechas para que pueda funcionar, ¿ya? ¿Por qué? Porque el polvo tiene un poquitito de bicarbonato, o sea, ese poquitito de bicarbonato va a hacer
que cualquier acidez que haya en nuestra mezcla se neutralice, ¿ya? Por eso no funciona con todo tipo de ingredientes, por eso también las cantidades son tan importantes, ¿ya? Ahora, va a haber recetas en que vamos a encontrar bicarbonato y polvo de horneo, ¿ya? Esto es cuando tenemos recetas con mucha acidez y el polvo de horneo por sí solo no va a poder balancear la acidez de la receta, por lo tanto vamos a tener polvo de horneo más bicarbonato y así lo vamos a poder balancear, ¿ya? Cuando tenemos este tipo de recetas nunca tenemos que cambiar los ingredientes, es decir, por ejemplo, pucha, no tengo bicarbonato, ya se lo voy a agregar todo en polvo, porque no va a ser lo mismo, ¿ya? Lo mismo viceversa, ¿sí? Ahora vamos a pasar a los ingredientes humectantes, ¿ya? Los ingredientes humectantes no son imprescindibles en esta preparación. O sea, nosotros sí podríamos lograr un buen producto solamente usando suavizantes y estructurales, pero van a aportar una característica que para mí, por lo menos, es fundamental en un producto, y es la humedad, ¿ya? A mí, en particular, no me parecen agradables los queques que son secos, y que no tienen esa sensación de humedad y cremosidad cuando lo estamos comiendo, ¿ya? O sea, si yo tengo que comer un queque y tomarme un vaso de agua, para mí no está logrado el objetivo, ¿ya? Entonces estos ingredientes van a hacer que naturalmente nuestro queque tenga esa sensación agradable de ser húmedo y cremoso, ¿ya? Si nosotros llegásemos a agregar más cantidad de la necesaria, vamos obviamente también a afectar la estructura del producto, ¿ya? Esto pasa cuando nosotros agregamos demasiado humectantes o demasiado líquido a una mezcla, vamos a tener un pique demasiado denso que generalmente va a estar apelmazado en algunas partes y que se va a ver y se va a sentir un poco crudo, ¿ya? Ejemplos de humectantes tenemos millones, ¿ya? Todos los lácteos, las leches, la crema, el yogur, los jugos de fruta también, por ejemplo, un queque de naranja o de mandarina generalmente va a tener una gran cantidad de jugo de naranja y mandarina. Las pulpas de fruta o los purés de fruta, como por ejemplo los queques de plátano, ¿cierto? Como tienen puré de plátano tienden a ser muy húmedos, o los queques que tienen puré de manzana, ¿ya? También algunos azúcares como la miel y el azúcar invertido van a hacer que nuestros queques tengan humedad extra, y las pastas o harinas de frutos secos también, ¿ya? Son ingredientes que aportan humedad. Nosotros en las recetas de hoy día vamos a usar estos dos que están aquí, ¿ya? Primero vamos a usar yogur y también vamos a usar buttermilk, ¿ya? El yogur, un segundo, alguien se está conectando. Ya. El yogur va a dar acidez, va a dar cremosidad, humedad a nuestras preparaciones, ¿ya? Siempre tenemos que tener la consideración de usarlos enteros, ¿ya? No vamos a usar yogur descremado o semidescremado o bajo en grasas o bajo en azúcar, vamos a usar yogur, ojalá griego o natural enteros, ¿ya? Porque finalmente es la grasa del yogur la que va a dar la suavidad y la humedad a nuestro queque, ¿ya? ¿Podemos usar productos descremados sin grasa? Obviamente que sí, pero tenemos que tener la consideración de que, en definitiva, la humedad que van a aportar va a ser un poco menor, ¿ya? Y el buttermilk, no sé si lo conocen o alguna vez habían escuchado, también se conoce como suero de leche, ¿ya? El buttermilk es un subproducto de la elaboración de mantequilla. Si nosotros estamos, quizás alguna vez les ha pasado, que están batiendo crema para hacer crema chantilly y se les cortó, ¿ya? Y se separó la crema. En ese caso, si nosotros siguiéramos batiendo esta crema de chantilly infinitamente, lo que vamos a tener va a ser, por un lado, mantequilla fresca y por otro lado, suero de leche o buttermilk, ¿ya? Este suero de leche lo que hace es que aporta humedad, aporta también una sensación de acidez y aparte hace que los productos queden más suaves también, ¿ya? Nosotros aquí en Chile y en Latinoamérica en general no podemos encontrar buttermilk fácilmente para comprar. Ya me imagino que ustedes nunca han visto como para comprar suero de leche en el supermercado, ¿cierto? Pero hacerlo es muy fácil, ¿ya? Así que lo vamos a hacer de forma casera. Yo les voy a explicar más tarde las recetas cómo lo vamos a hacer. Así como tenemos ingredientes humectantes, también vamos a tener ingredientes secantes, ¿ya? ¿Cuáles van a ser estos ingredientes? Aquellos que van a absorber el agua de la mezcla y, entre comillas, se la van a robar a la mezcla, ¿ya? En exceso, los ingredientes secantes lo que van a hacer es que van a provocar productos que se van a tender a desmigajar un poco y que van a ser secos al momento de comer.
hay muchos ingredientes secantes, pero hoy día vamos a hablar del cacao en polvo, porque es uno que vamos a usar el día de hoy, ¿ya? El cacao en polvo es un subproducto de la elaboración del chocolate, ¿ya? En teoría es el extracto seco de, el chocolate que se muele hasta tener un polvo finito, ¿ya? Como el que vemos en la foto. Consideramos que el cacao es secante porque absorbe mucha humedad, ¿ya? El cacao absorbe mucha agua. Por lo tanto, si nosotros lo agregamos a la mezcla, lo que va a hacer es absorber el agua que está disponible en la mezcla, ¿ya? Por esa razón, el cacao siempre se agrega de a poquito en las recetas. Capaz se han dado cuenta que el cacao siempre lo agregamos junto a la harina y siempre es un poquito, no es más de un 15 o un 20% de la harina, ¿ya? Y es por esta razón, porque si nosotros agregásemos más, vamos a secar mucho nuestra preparación, ¿ya? En el caso de que nosotros sí quisiéramos agregar más, por ejemplo, queremos hacer un queque con mucho sabor a cacao o algún producto con mucho sabor a cacao, lo que tenemos que hacer es hidratarlo antes, o sea, mezclarlo con agua para que cuando lo agreguemos a la mezcla ya esté hidratado y no se vaya a robar el agua de la mezcla, ¿ya? Cuando elijamos cacao en polvo, siempre tenemos que elegir cacao en polvo de la mejor calidad posible. Ojalá sea cacao en polvo 100% cacao, ¿ya? Los otros tipos de cacao son de una calidad inferior, ¿ya? Y generalmente no son cacao o no vienen de la planta del cacao realmente, ¿ya? Por ejemplo, los cacaos que encontramos en el supermercado, que son de un color muy clarito, no como el de la foto, por ejemplo, el cacao real, que viene del cacao, tiene un color muy fuerte, muy intenso, y también tiene un sabor, un aroma muy intenso. Estos cacaos que son de supermercado, que son muy pálidos, muy claritos, generalmente o no vienen del cacao, o son parte de la producción que sobró del cacao, digamos. O sea, se utilizan todos los granos de cacao que estaban podridos, todos los granos de cacao que se cayeron al piso, todos los granos de cacao que se comieron los bichos, todos los granos de cacao que tenían insectos, ¿ya? Esos granos de cacao, las empresas los venden a un precio más barato y las empresas de acá, por ejemplo, que hacen cacao más de supermercado, compran ciertos esos cacaos de baja calidad más barato y hacen este cacao que es, digamos, de supermercado, que en definitiva es de súper mala calidad, ¿ya? Si nosotros usamos ese tipo de ingrediente, no vamos a tener el mismo resultado, ¿ya? Va a ser muy inferior, no vamos a tener el color intenso que nosotros queremos lograr. Tampoco vamos a tener el aroma que queremos lograr y mucho menos vamos a tener el sabor, ¿ya? Así que siempre tenemos que preocuparnos de usar un cacao de buena calidad. Nosotros para este curso, para todas las recetas, usamos cacao de República del Cacao. Y por último, nuestros últimos ingredientes van a ser los ingredientes opcionales, ¿ya? En las cantidades correctas, estos ingredientes no van a tener ninguna diferencia en la estructura o el volumen de nuestro queque, ¿ya? Solamente lo vamos a agregar para aportar aromas, para aportar sabores o para dar un toque extra a la preparación. El primero es la sal, ¿ya? La sal siempre va a estar en una receta de pastelería, ¿ya? Todos los queques que ustedes tienen en su recetario tienen un poquitito de sal, 1 gramo o máximo 2 gramos, ¿ya? Esto es porque la sal realza y equilibra los sabores, ¿ya? Lo mismo que en la cocina, si nosotros cocinamos y no le ponemos sal, no es lo mismo, ¿cierto? En la pastelería pasa igual, si nosotros hacemos un pastel y no le ponemos sal, no va a ser lo mismo, ¿ya? Eso sí, tenemos que agregar solo un poquito, porque la sal favorece el desarrollo del gluten. Y como hablamos antes, el gluten tenemos que evitarlo nosotros a toda costa, ¿ya? Así que solamente vamos a agregar un poquitito de sal. Los oleaginosos o frutos secos, ¿ya? También son muy utilizados en la pastelería, los vamos a poder usar como picados, ¿cierto? Para dar un toque crocante a nuestro queque o a un baño de chocolate. Y también los podemos usar para dar sabor y humedad, si es que lo usamos como pasta de frutos secos o si lo usamos como harina, ¿ya? Las especias también son muy utilizadas en la pastelería, ¿ya? Siempre se agregan en conjunto a la harina y nunca no más de 5% del peso de la harina, siempre es muy poquitito, ¿ya? Siempre vamos a elegir aquellas que sean de la mejor calidad posible, ojalá las compren en tostadurías a granel y no en el supermercado, ¿ya? Por la misma razón del cacao. Todas estas especias que encontramos en el supermercado generalmente son de la peor calidad que hay,
¿ya? Eligieron la peor canela, molieron el peor anís, molieron todos los residuos de las producciones, se van a las especies que encontramos en el supermercado, ¿ya? Por eso siempre las vamos a tratar de evitar. La vainilla también es una especia, ¿ya? Pero la vamos a ver de forma separada. La vainilla es una flor, ¿ya? Es un tipo de orquídea, como la que se ve ahí en la fotito, y que en sus vainas tiene uno de los componentes aromáticos más utilizados en el mundo, ¿ya? Sin embargo, la producción de la vainilla es súper costosa y por lo tanto también es súper costoso adquirirla, ¿ya? Encontrar vainas de vainilla no es tan fácil y generalmente son muy caras, ¿ya? Por lo tanto, para hacer cosas, por ejemplo, en la casa no nos conviene y para hacer cosas para vender, en definitiva tampoco. Yo sé que muchos de ustedes que están conectados hoy día son emprendedores y emprendedoras y también dentro del día vamos a ir conversando un poco de eso, dándoles algunos tips para la producción, ¿ya? Entonces, la vainilla, si la queremos usar, la podemos encontrar como extracto o como esencia, ¿ya? Extracto y esencia, tanto natural como artificial. Siempre vamos a elegir las naturales, ya las que vienen realmente de la vainilla. Vamos a encontrar extractos, que son como pastas, y esencias. Y entre esos, lo mejor para elegir son los que son extractos o pastas, ¿ya? ¿Por qué? Porque las esencias se diluyen en alcohol. Finalmente es el componente aromático de la vainilla que se diluye en una cantidad de alcohol. El alcohol, como es altamente volátil, se va a evaporar completamente en el horno. Entonces, si yo hago un queque con esencia de vainilla, lo que voy a lograr es que mi cocina esté pasada a vainilla porque se va a evaporar, pero en el queque no va a quedar la vainilla, ya se va a evaporar todo al momento de hornear. Por eso siempre vamos a preferir las pastas. Y en caso de las esencias artificiales, perdón, no las vamos a mencionar, ¿ya? Igual que la margarina, vamos a evitar usarlas a toda costa, porque las esencias artificiales, uno, no son vainilla, y dos, vienen de lugares muy poco agradables, que ustedes se sorprenderían si supieran de dónde vienen las esencias de vainilla, así que es mejor que no las usen. Yo les recomiendo nunca usar esas esencias de vainilla líquidas porque van a bajar la calidad de los productos y tampoco huelen realmente a vainilla. La vainilla no huele de esa forma, tiene un olor muy agradable, así que eso. Si en una receta indica vainilla y ustedes no tienen o no pudieron conseguir vainilla natural y solo tienen artificial, yo les recomendaría que no la usen. Es mejor omitir la vainilla a usar una que sea eh, artificial, ¿ya? Me pregunta la Caro, en Concepción, ¿dónde se puede conseguir el extracto o la pasta? Sí, en el supermercado es solamente esencia, no sé dónde se puede conseguir en Concepción. Si alguien sabe, que me cuente. Yo compro la pasta de vainilla en Santiago. La mando a pedir a Santiago, ¿ya? Porque aquí en Concepción no he encontrado. Solamente he pillado esencia, sí he pillado vainas de vainilla en Meraki. Meraki granel. He encontrado extractos, o sea, he pillado vainas de vainilla que no son tan caras, pero claro, si uno quiere hacer una producción grande, claro que son caras. Y en Naturelia podrías encontrar extracto de vainilla mexicana. En algún momento encontré extracto de vainilla mexicana en Naturelia, pero ya no sé si existe esa tienda ahora con la pandemia en realidad, porque hace mucho tiempo que no voy, ¿ya? Pero ahí podrías buscar. Yo la compro en Gourmet Select, igual que la Elizabeth, y es fantástica. Es fantástica, de hecho se las voy a mostrar más tarde cuando hagamos la receta. Ya, las frutas y vegetales. Las frutas son infinitamente versátiles porque dependiendo, ¿cierto?, de la fruta, podemos usar la piel para sacar cestes, ¿cierto?, o ralladura, podemos usar el jugo, podemos usar la pulpa o podemos usar la fruta o vegetal mismo, ¿ya? Lo importante cuando escojamos una fruta o una verdura es que siempre estén en su punto máximo de madurez, ¿ya? No vamos a usar nunca una fruta que está como media verde o a medio morir saltando, ni tampoco vamos a usar una fruta que esté como media pasada, ¿ya? ¿Por qué? Porque finalmente es lo que le va a aportar el sabor a nuestro queque, y si nosotros le agregamos verde, no se va a cocinar en el horno o no va a adquirir otro sabor en el horno, en el queque va a quedar igual con ese sabor y esa textura de fruta verde. Entonces siempre tenemos que usar las que estén en el punto de madurez más alto.
claro, dice Elizabeth todavía hablando de la vainilla, que es caro. Claro, o sea, en definitiva, si es que uno lo quiere usar para vender, por ejemplo, para producir, a mí no me parece tan caro. Es una inversión grande porque hay que comprar el litro de extracto de vainilla, no la venden por poquitito, pero rinde muchísimo. Finalmente lo que uno usa de vainilla es 1 gramo, 2 gramos por preparación, porque está tan concentrado este extracto que trae mucha vainilla. De hecho, viene incluso con los puntitos clásicos de la vainilla, o sea, uno sabe que es vainilla de verdad. Entonces una cucharadita muy pequeña te va a servir para tu preparación, ¿ya? Y por último, vamos a hablar del chocolate. El chocolate es mi tema favorito. Vamos a hablar del chocolate. El chocolate viene de un árbol, ¿ya? Este árbol se llama cacaotero y tiene unos frutos que son estos naranjitos medios amarillos que se ven acá, que adentro traen los granos o nibs de cacao, ¿ya? Estos granos, después de pasar por un proceso, ¿cierto?, industrial, o sea, un proceso tan industrial, un proceso bastante que se hace a mano, pero después de pasar por varios procesos, lo que vamos a obtener van a ser 3 subproductos. El primero va a ser la pasta de cacao, el segundo va a ser la manteca de cacao y el tercero va a ser el cacao en polvo, ¿ya? El cacao en polvo ya lo vimos, nos va a servir, ¿cierto?, para saborizar productos o nos va a servir de repente para decorar. Si quisiéramos, ¿cierto?, decorar trufas o decorar un tiramisú encima, vamos a usar el cacao para decorar. Y la pasta de cacao y la manteca de cacao nos van a servir como materia prima para hacer chocolate, ¿ya? Los chocolates más típicos o más comunes encontrados son estos 3. El chocolate blanco, el chocolate con leche y el chocolate negro, ¿ya? Cada uno tiene diferentes ingredientes, pero todos tienen ingredientes que vienen del cacao. El chocolate negro es pasta de cacao, manteca de cacao y azúcar, ¿ya? Esos son todos los componentes del chocolate negro. El chocolate con leche se llama chocolate con leche porque aparte de tener pasta de cacao, manteca de cacao y azúcar, tiene leche en polvo, ¿ya? Que le da ese color un poquito más claro y esos tonos un poco más, o sea, esos aromas, ¿cierto? Y sabores un poco más lácteos. Y el chocolate blanco no tiene pasta de cacao, por eso es blanco, solamente tiene manteca de cacao, azúcar y leche en polvo, ¿ya? Esto no quiere decir que uno sea mejor que otro, que uno sea más chocolate que el otro, no. Todos son chocolates, todos son de buena calidad, mientras nosotros consigamos chocolate de buena calidad, ¿ya? Y todos nos van a servir para preparaciones diferentes. Ahora, ¿qué significa el porcentaje de cacao que aparece, ¿cierto?, en nuestros paquetes o en nuestras bolsas? Yo entiendo que aquí hay mucha confusión con este tema, por eso lo quiero tratar. Muchas veces a mí las personas me escriben, ¿cierto? Yo que vendo productos de pastelería y me preguntan por qué yo uso, por ejemplo, chocolates con 30% de cacao o 40% de cacao. Me dicen, ¿por qué no usas 80% si es mejor o es de mejor calidad? Y eso no es así, ¿ya? El porcentaje de cacao nunca nos va a hablar de la calidad de un producto, sino que el porcentaje de cacao lo que nos dice es la cantidad de ingredientes del cacao que hay en el total de ingredientes. O sea, nos va a indicar de todos los ingredientes que tiene este chocolate, por ejemplo, un chocolate negro que tiene pasta de cacao, manteca de cacao y azúcar, el porcentaje nos va a indicar qué cantidad de todos esos ingredientes vienen del árbol del cacao, ¿ya? Por ejemplo, que un chocolate negro sea 70% cacao, nos dice que el 70% del peso de todos los ingredientes son pasta y manteca, y el 30% sería azúcar, ¿ya? Ahí se me fue. Y un chocolate, por ejemplo, otro chocolate negro, sea 60% cacao, quiere decir que el 60% de todos los ingredientes es pasta y manteca de cacao, y el 40% restante es azúcar, ¿ya? O sea, ¿qué nos dice esto? Nos dice que este chocolate 60% cacao es más dulce que el anterior, ¿cierto? Y tiene menos intensidad de sabor a cacao. Pero no quiere decir que sea mejor o sea peor, solamente es diferente. En algunas preparaciones vamos a utilizar chocolates, ¿cierto?, que son más dulces, y en otras preparaciones vamos a usar chocolates que son menos dulces, ¿ya? O que son más intensos en sabor. El chocolate blanco y el chocolate con leche siempre van a tener porcentajes menores de cacao porque tienen un ingrediente más, tienen leche en polvo. Por lo tanto, siempre esos porcentajes van a ser menores.
chocolate con leche siempre va a tener entre 30 y 40% de cacao más o menos, y el chocolate con leche siempre va a estar alrededor de los 30. Esto no quiere decir que uno sea mejor o peor que el otro, solamente este porcentaje nos está indicando qué cantidad de ingredientes vienen del cacao y qué cantidad es azúcar. Así nosotros podemos conocer las características y ver y elegir cuál nos conviene más para cada preparación. ¿Ya? Me pregunta Josefa, ¿y el chocolate fluido? ¿Qué particularidad tiene respecto a estos porcentajes? ¿A qué te refieres con el chocolate fluido? Ah, ya entendí. Me imagino que te refieres a esto. Cuando nosotros derretimos el chocolate, mientras más cantidad de manteca tenga un chocolate, va a ser más fluido, ¿ya? Mientras menos cantidad de manteca tenga un chocolate, va a ser menos fluido. Y esto tampoco quiere decir que uno sea mejor que el otro, solamente vamos a usar unos u otros para diferentes cosas. Por ejemplo, un chocolate que tiene harta manteca de cacao en su composición, y va a ser muy fluido cuando lo derritamos, nos va a servir, por ejemplo, para hacer bombones, ¿ya? ¿Por qué? Porque los bombones tenemos que moldearlos, tenemos que ponerlos dentro de un molde, y necesitamos que el chocolate, ¿cierto?, esté muy líquido para poder meterlo dentro del molde, si no, va a ser muy difícil que tome la forma, ¿ya? Por otro lado, un chocolate que tiene menos manteca de cacao, o sea que va a ser menos fluido, nos va a servir mejor para saborizar preparación, porque como va a tener menos manteca de cacao, va a tener más pasta de cacao, y eso va a hacer que tenga más sabor e intensidad a cacao, ¿ya? Un chocolate, por ejemplo, que tiene poca manteca de cacao y tiene mucha pasta de cacao, nos va a servir para saborizar un queque, nos va a servir para saborizar galletas, o nos va a servir, por ejemplo, como chip de chocolate para alguna preparación. Nosotros hoy día, por ejemplo, vamos a usar chip de chocolate 70% cacao, que tiene más pasta de manteca y menos, o sea, tiene más pasta de cacao y menos manteca de cacao. Y nos va a servir para darle mucha intensidad de sabor a cacao a la preparación. ¿Ya? Yo sé que este tema puede ser un poco complicado, sobre todo para las personas que no han trabajado con chocolate antes, ¿ya? Así que si tienen alguna pregunta, vayan preguntando nomás, y de todas formas, toda la explicación de los chocolates está escrita en su manual, ¿ya? Y vamos a hablar un poquito del chocolate rubio. Una de las recetas que vamos a hacer hoy día tiene chocolate rubio, es este que está aquí, que es uno de mis favoritos. No es un chocolate negro, tampoco es un chocolate con leche, es un chocolate blanco cuyos azúcares están caramelizados, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener sabor diferente, ¿ya? El chocolate rubio tiene sabores a caramelo, como el azúcar está caramelizado, tiene sabores a caramelo, tiene aromas a galleta tostada, tiene hartos aromas también tostados y tiene un poquito de porcentaje de sabor a sal, ¿ya? Es muy agradable para ciertas preparaciones y se compra así, como chocolate rubio, hay de varias marcas. Ya, me pregunta Josefa, el chocolate 56% fluido de República del Cacao, ¿qué diferencia tendría con uno 56 no fluido? Ya, para que todos entiendan, República del Cacao es una marca de chocolate ecuatoriana, ¿ya? Muy buena. Yo, de hecho, todos mis productos los hago casi con chocolate República del Cacao, a mí me encanta. Y vende diferentes tipos de chocolate. Entre esos, vende un chocolate 56% cacao, que es fluido, y vende un chocolate 56% cacao, que es no fluido, ¿ya? Los dos son 56% cacao, pero aunque los dos sean 56% cacao, no son iguales, ¿ya? ¿Por qué? Porque dentro del porcentaje de pasta de cacao y manteca de cacao, ¿cierto? Tienen la misma cantidad, o sea, ambos tienen 56% de manteca de cacao y pasta de cacao en su composición. Pero eso no nos quiere decir que tengan la misma cantidad de pasta y manteca cada uno, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el chocolate 56% fluido, ¿ya? Tiene más manteca que pasta. Y el chocolate no fluido tiene más pasta que manteca, ¿ya? Y sin embargo, ambos, ay, perdón, sin embargo, ambos siguen siendo 56% cacao, ¿ya? El fluido, como tiene más manteca, nos va a servir para preparaciones que necesitemos fluidez, como bombones, como decoraciones de chocolate o como baños de chocolate. Y el no fluido nos va a servir para saborizar productos, para agregar como chip o para
para eso, para hacer cremoso, para hacer mousse, para hacer ganache, ¿ya? Eso. ¿Se entiende? ¿Sí? Súper. Ahora, lo mismo que hablamos con la margarina, el chocolate también tiene una imitación, ¿ya? Que se llama sucedáneo de chocolate, o a veces se conoce como cobertura de chocolate. Estas coberturas son las típicas que encontramos, Ambrosoli, Carabella, algunas de Neucover, algunas de Purato, ¿ya? Estas coberturas o sucedáneos de chocolate asemejan al chocolate, se parecen al chocolate, muchas veces huelen como chocolate, pero no son chocolate, ¿ya? No son chocolate de ninguna forma, porque no vienen de la planta del cacao, ¿ya? Se producen industrialmente de otra forma y no vienen de la planta del cacao. No tienen ni manteca de cacao ni pasta de cacao, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros viéramos su bolsa, debería decir 0% cacao, ¿ya? Porque no tiene cacao. Generalmente este tipo de chocolate o de coberturas de chocolate, como no tienen cacao, no tienen fuera un porcentaje, sino que dicen chocolate dulce, chocolate semidulce, o chocolate amargo, o chocolate semi-amargo, ¿ya? Pero nunca van a tener el porcentaje de cacao. ¿Por qué no los vamos a usar? Porque le van a bajar mucho la calidad a nuestros productos y no solamente eso, van a hacer que queden absolutamente diferentes, ¿ya? A pesar de que pueden tener un sabor parecido al chocolate, no son chocolate, entonces no funcionan igual que un chocolate, ¿ya? Aparte de eso, como no tienen manteca de cacao, tienen mantecas vegetales, ¿ya? Y cumplen la misma función que haría una margarina. No se van a fundir en nuestra boca, nos van a dejar esa sensación grasosa que va a ser muy desagradable y que finalmente no nos va a permitir sentir bien los sabores, ¿ya? Así que eso, también subrayar y destacar, nunca usar chocolate sucedáneo, ¿ya? Porque no va a ser un aporte para nuestra preparación y de hecho va a ser más lo que le va a bajar la calidad y lo va a echar a perder a lo que nos va a aportar. Yo sé que muchas personas lo prefieren o lo eligen porque, claro, es muchísimo más barato, pero así como es barato en precio, baja muchísimo, muchísimo, muchísimo la calidad de los productos, ¿ya? Así que lo ideal es que no lo utilicemos. Aquí llegamos con nuestros ingredientes. Cuéntenme si tienen alguna pregunta de todo lo que hablamos. Yo sé que es harta información, ¿cierto? Me faltó contarles lo del chocolate. Yo buen chocolate encuentro, yo que estoy aquí en Concepción, encuentro en Cochi, que venden chocolate Callebaut, que es muy buena marca. Venden también chocolate Belcolade, que también es buena marca. Y esos nomás. Ya, si ustedes quisieran comprar República del Cacao o chocolates Valrhona, que son de la mejor calidad que hay, y la mejor calidad que se puede encontrar en Chile, se compran en Santiago, ya, en una tienda que se llama Gourmet Select. Ellos hacen envíos también a regiones, si es que alguno de ustedes es de otra región, ¿ya? Eso, cuéntenme si tienen alguna pregunta, alguna duda, si quedó todo claro. Como yo les decía, yo sé que es harta información, pero todo lo que estuvimos hablando está en su manual, ¿ya? Así que también lo pueden ir repasando. Claudia dice, en el Emporio del Chocolate de San Pedro. Sí, en el Emporio del Chocolate venden también chocolate de buena calidad y lo venden en bolsitas, ¿ya? De repente si necesitan comprar poca cantidad pueden comprar ahí. Nosotros estamos trabajando ahora con el Emporio del Chocolate a propósito, así que pueden de repente encontrar algunos de nuestros productos por ahí también, galletas y alfajores, ¿ya? Ah, qué buena pregunta, Josefa. Sí, toda la razón. A mí se me olvidó agregar la maicena del queque de chocolate. La maicena es el nombre comercial de algo que se llama almidón de maíz, ¿ya? Y el almidón de maíz cumple la misma función que los almidones de la harina, ¿ya? Todas las harinas y todos los granos tienen su propio almidón, ¿ya? La harina, por ejemplo, tiene el almidón de trigo y el maíz tiene el almidón de maíz, que comercialmente se conoce como maicena, ¿ya? En el queque de chocolate en particular, yo le agregué un pequeño porcentaje de maicena para poder agregarle un pequeño porcentaje más de almidón a la receta. ¿Por qué? Porque esa receta yo la quise hacer un poco más húmeda, ¿ya? Entonces le agregué un poquito más de buttermilk que la receta original que yo tenía. Y para que la receta me pudiera soportar esa humedad que yo le agregué, le puse ese porcentaje muy pequeñito de almidón de maíz
para que también hubiese una estructura que pudiera sostener esa humedad, ¿ya? Esa es la razón de por qué esa receta tiene un poquito de maicena o de almidón de maíz. Linet dice, estoy aprendiendo mucho, qué bueno, me alegro mucho de estar aprendiendo, esa es la gracia, ¿ya? Claudia, ¿compraste galletitas? En serio, qué bueno. No sabía que les quedan galletitas todavía. Vamos a ir teniendo ya productos en el Emporio del Chocolate todas las semanas. Todo clarito, dice Gustavo. Súper, ya. Si no hay más preguntas, siendo las 12:30, 12:40, nos vamos a ir a nuestro break de 35 minutos. O sea, son las 12:40. Una 10. A la 1:10. 1:15 volvemos. ¿Ya? ¿Les parece? 1:15 regresamos y empezamos a hacer todo lo que tiene que ver con las recetas. Vamos a explicar los utensilios, los métodos de elaboración de cada una de las recetas. Vamos a hablar sobre ganache de chocolate. Vamos a hablar sobre baños de chocolate. Vamos a ver un poquito sobre templado también de chocolate para que aprendan a hacerlo. Y eso. Así que muchas gracias a todos por su atención. Sí. Miren, hay que tener, si van a cocinar a la par, lo ideal es que ya tengan sus ingredientes listos, ¿ya? Que aprovechen de pesarlos y de tenerlos listos para que podamos ir cocinando juntos, ¿ya? Vamos a partir vamos a ir en el mismo orden que está en el recetario. Vamos a partir